Solo una pregunta, ¿quiénes tienen examen extemporáneo? ¿Quiénes son? Levanten la manita para reconocerlos. Igual. Traen su justificación. Copia de recibir. Por favor. Según la clasificación del comerciante, ¿cómo puede ser un comerciante? Social o individual. Un comerciante individual o un comerciante social. ¿Cuál es el comerciante social? Que actúa a través de una forma de organización. Allá atrás,
personalidad jurídica. Entonces, el comerciante social es la sociedad mercantil en cualquiera de sus formas sociales. Recuerden que la sociedad adquiere forma mercantil. ¿Cuál forma? Según la establecida en el artículo 10. Pero al final, el comerciante es un elemento fundamental en el contrato de participación. ¿Por qué? Porque ese comerciante social o comerciante individual permite que un tercero ajeno a la sociedad o ajeno en el sentido que no es comerciante tampoco pueda inyectar capital, porque realmente lo que hace esta tercera persona es inyectar capital. ¿A quién le va a inyectar capital? ¿Al comerciante individual o el comerciante social? En este contrato no le vamos a denominar comerciante como tal. ¿Cómo se le denomina? Gestor. Entonces, cuando usted escuche el término en un contrato de participación que le digan es el gestor, ¿qué le están diciendo? El comerciante. En su forma, ya sea social o comerciante individual. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cómo va a actuar el comerciante? ¿Cuál es el vehículo que utiliza el comerciante? No van a decir la Toyota, La empresa. la empresa. El vehículo que utiliza el comerciante para contratar, ¿cuál es? La empresa. Usted no contrata directamente con la sociedad. ¿Por qué? La sociedad es una persona jurídica, ficticia, ficción legal, se refiere a recibir. Por ende es sumamente ficticio. Pero yo voy a contratar con el comerciante a través de su empresa. Por eso no puede existir comerciante sin empresa y empresa sin comerciante. Porque la empresa es el vehículo que utiliza el comerciante para contratar. ¿Estamos ahí? Entonces, el comerciante en este contrato puede ser individual o social. Cuando usted le diga comerciante social, le están diciendo sociedad mercantil. ¿Cuál sociedad? Cualquiera de las que están en el artículo 10, en sus formas mercantiles. La sociedad mercantil es solo una, pero puede tener formas mercantiles. Sigamos leyendo el mismo artículo, y ahí van sacando todo. Volvamos a leer ese artículo. 861. Muy bien, esta persona que se acerca con el comerciante y le dice, mire, yo tengo vehículos, usted se dedica a la construcción, yo tengo un camión de volteo, una maquinaria, o mire, usted se dedica a la fabricación, es comerciante, fíjese que yo tengo hornos industriales, partidoras, yo no soy comerciante, quiero aportarle, darle esos bienes, o bien, le voy a dar una cantidad de dinero. Esta persona va a participar dentro del giro comercial que realiza el comerciante. Claro, sin ser parte como un copropietario de la empresa o un accionista o un socio. No se va a convertir por el hecho de aportar bienes o dar servicios. Entonces tenemos al participante. Ese participante, ¿cómo podrá ser? Puede ser una persona individual, puede ser un comerciante individual. ¿O puede ser? Un comerciante individual. Puede ser el participante una persona individual, como bien dice Mario, o una persona jurídica. La ley solo establece participante, pero no establece quién debe ser. Entonces, si usted se acerca al representante legal de una sociedad y le dice, mire, nuestra sociedad quiere participar en su sociedad,
participante puede ser individual o una persona jurídica. Elementos reales. Prestación y contraprestación. Primero hay una prestación. ¿Por parte de quién? Del participante. Primero el participante es el que debe de dar. ¿Qué es lo que va a dar? Volvamos a leer el artículo 861. Ahí está todo. Va a aportar bienes o servicios. Este elemento real es la aportación que da el participante. Entonces los bienes y servicios los aporta el participante. Esa es la prestación que yo participante le voy a dar al gestor. El gestor, en contraprestación, ¿qué me va a dar? Participación de la sociedad. Utilidades. Volvamos a leer. Vuelvan a leer. Utilidades o pérdidas. Pero vamos a leerlo otra vez. No se canse. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes, que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. Utilidades o pérdidas, porque pueden haber pérdidas. Pero usted lo que busca como participante es recibir utilidades. ¿Quién me da las utilidades? El comerciante. Elemento formal. 671. Alguien que me lea el 671. 671. Artículo 671. Perdón, es 671, no te Artículo 671. Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean las formas y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan si quisieran obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan ahí está. ¿Cuál es el primer párrafo? ¿Cuál es el primer por favor? Pongan atención todos, ese artículo es fundamental para todos los contratos mercantiles. Por favor, vean, como ustedes se sientan más cómodos, vean. Por favor. Ahí está. Ahí está el principio de libertad de forma en materia mercantil. Si a usted le preguntan, ¿existe la libertad de forma en el derecho mercantil en los contratos? Sí. El artículo 671 le da la libertad de forma. Usted es notario. Usted va a ser notario. Haciendo ahí su protocolo, medio lo va haciendo, pero es notario. ¿Qué sucede? Usted tiene
libertad de forma. Libertad de forma. Salvo dos contratos. ¿Cuáles son, compañeros? ¿Cuáles son los contratos que se tienen que hacer? Ahí está. Contrato de fideicomiso y contrato de sociedad. Después, todos los contratos físicos mercantiles usted los puede elaborar, documento privado con firma legalizada, si usted quiere en escritura pública, por seguridad y certeza jurídica. Entonces, este contrato tiene libertad de forma. Usted decide la forma del contrato. Entonces, tenemos libertad de forma. Fundamento legal, artículo 671. Ahí está el fundamento de que este contrato en su forma. Por ejemplo, ustedes ahorita hicieron un protocolo que les quitó la vida. Y hasta dinero, porque no sé cuánto pagaron del empastado, pero bueno. Así quedamos. Solo la siguiente situación. Por ejemplo, ustedes hicieron ese protocolo. En ese protocolo, ¿qué fue lo que hicieron? El elemento formal de cada contrato. Eso fue lo que hicieron ustedes. Darle forma al contrato. Cuando usted le dice la forma del contrato, ¿qué le están diciendo? Elemento formal. ¿Dónde consta el contrato? Entonces, este contrato tiene libertad de forma. ¿Cuáles van a ser las características del contrato? Con las ya vistas, ¿cuáles considera usted que es un contrato? Oneroso, obligado, consensuado. Trato sucesivo. Oneroso, típico, mercantil, principal, tracto sucesivo. ¿Por qué creen que es de tracto sucesivo? Porque recuerden que usted va a recibir utilidades y esas utilidades usted determina cómo van a ser dadas, calculadas cada trimestre, cada fin de año. Eso lo determina usted en el contrato. Entonces es de tracto sucesivo porque se va perfeccionando en el tiempo. No es un contrato que de ejecución como tal. Usted lo firma hoy y ya quedó perfecto. Se va perfeccionando en el tiempo. Entonces es de tracto sucesivo. ¿Consensual o real? ¿Qué tiene que dar el participante? Bienes o servicios. ¿Qué pasa si no los da? Solo hicimos el contrato. Solo dio el consentimiento al firmar el contrato, pero no dio los bienes. ¿Se habrá perfeccionado el contrato? Entonces, tiene que ser formal y también real y consensual. Formal, porque debe darle una forma. Aun cuando hay libertad de forma, usted hágalo por escrito. Por escrito. Porque si existe una controversia en la interpretación del contrato, ¿a dónde nos vamos? Al contrato. Al contrato. Y si no tenemos contrato, que Dios lo guarde en el camino a ver cómo le va. Porque va a tener que pedir declaración de las partes o una prueba anticipada para pretender que sí existió un contrato. Entonces, formal, real, consensual. ¿Cuáles van a ser los efectos jurídicos? Derechos y obligaciones. ¿Qué derechos y obligaciones voy a tener como gestor o como participante? Porque recuérdense que por ser un contrato bilateral,
Bilateral significa que obligaciones y derechos están contrapuestos entre las partes. Lo que para el gestor es un derecho, para el participante es una obligación. Lo que para el participante es un derecho, es una obligación para el gestor. Eso es la bilateralidad. No es porque solo participen 2 o 3. Eso no es bilateralidad. Bilateralidad es por la contraposición entre derechos y obligaciones. ¿Cuáles van a ser derechos y obligaciones? En cuanto al comerciante, nuestro derecho sería recibir de manos del participante los bienes o los servicios a los Recibir los bienes o servicios en la forma, tiempo y modo establecido. ¿Dónde? En el contrato. Por eso el contrato es fundamental. Y usted tiene que redactar el contrato, porque a usted lo van a contratar. Porque usted es abogado y notario. Y como notario, le van a decir, fíjese que queremos hacer un contrato de participación. ¿Y eso qué será? Van a decir algunos que nunca lo vieron. Pero los que sí lo vieron van a decir, me recuerdo que hay un gestor que puede ser comerciante y o social. ¿Y usted que es participante, quién es? Yo soy comerciante también. Alguien sí se puede. Pero porque usted ya lo vio. Hay algo que se llama memoria, que a veces funciona, a veces no. Y hay algo que se llama conocimiento previamente adquirido. Si usted no tiene conocimiento previamente adquirido, va a estar en las nubes. En las nubes. Porque usted cuando va a atender al cliente no le va a decir, espéreme que saque mi código. Espéreme, voy a sacar mis apuntes. Yo me recuerdo que grabaron la clase estos compañeros, voy a ir al chat a ver si está ahí la clase. Parece chiste, pero es realidad. Pasa eso. ¿Por qué? Porque veamos, si usted hubiera puesto atención, por lo menos, hubiera leído el 861, no se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Por lo menos el artículo. El contenido, a ver si lo interpreta, pero lo va interpretando poco a poco. Entonces, ¿de dónde extraigo derechos y obligaciones? Pues del mismo artículo 861. Ahí está todo. Volvamos a leer. Cuando usted dice, pásenme los apuntes de en qué libro está en su código, está en la ley, ahí está todo. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Las personas que cocinan, si le dicen a usted, tiene que hacer un sándwich de pollo, ¿qué hace con el pollo? No va a poner la pieza entera. ¿Lo tiene que? Desmenuzar. ¿Qué hace usted como abogado? Desmenuzar la ley, destrozar los artículos. Usted se vuelve legislador haciendo pedazos, interpretando. Eso es lo que hace usted. Si no, se vuelve usted un simple guisache, diría. O un simple tramitador, con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Usted solo se aprende mecánicamente. Pero ¿qué pasa? No se lo estoy diciendo en mal plan. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y usted solo se aprende mecánicamente las cosas. Mecánicamente, pero no comprende muchas veces lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que busca usted acá como estudiante? Tratar de comprender para interpretar, aplicar el conocimiento. Eso es lo que hacemos, si no estuviéramos en un bachillerato en procuración. Y aprendemos cómo presentar un mandato, cómo era el registro mercantil, la registro de la propiedad, cómo llenar un formulario, ya lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Solo Dios sabrá. Siguiendo la guía en el internet. Pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué debe colocarse eso? Muchas veces no lo sé. Y eso es la razón de ser de ustedes. Formarse en ese sentido. De saber interpretar y aplicar. Porque el cliente no le va a decir, quiero un contrato de participación. El cliente le va a decir, mire, yo soy comerciante y él me quiere colaborar. Usted le va a decir, hagamos un contrato de participación. ¿Y ese cómo funciona? De tal forma. Usted ya se ganó al cliente. No le va a decir,
hagamos una sociedad. No, pero es que yo no quiero que sea. No, es que debe ser sociedad. No, yo no quiero una sociedad porque ya soy sociedad. Un contrato de participación. He ahí la importancia. Y usted creería que los contratos nunca los va a hacer. Créame que sí los va a hacer. Los va a hacer. Bueno, derechos y obligaciones, 861. Volvamos a leer. Por el contrato de participación, un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios. Las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del uso local de la misma. Muy bien. Primer derecho que tiene el participante, ¿cuál va a ser? Exigir que se realicen los actos por parte del gestor. Porque usted no va a dar sus bienes para que se oxiden, para que no se usen. Usted tiene derecho a exigirle al gestor que realice los actos por los cuales usted está aportando una participación, está aportando bienes. Ese es un derecho que está dentro del artículo 861. ¿Qué otro derecho tendrá el participante? Participar de las utilidades. Participar de las utilidades. Exigir esa distribución. Si colocamos un plazo para que usted, gestor, distribuyamos utilidades o pérdidas, y usted no lo hace, como gestor, ¿qué puedo hacer yo como participante? ¿Qué haría usted? A su oficina llega y le dice al cliente, mire, yo hice un contrato de participación y hace 2 años que no me dan nada de las cuentas. No sé ni cómo va ese negocio. ¿Qué hago ahí? Un juicio de cuentas. ¿Un juicio de qué? De cuentas. De rendición de cuentas. La pregunta sería la siguiente. ¿Está obligado el gestor a rendir cuentas? Sí, porque está administrando bienes propios o ajenos. Todo aquel que administra bienes ajenos está obligado a ¿qué? A rendir cuentas. Si no lo hace en el plazo establecido en el contrato, ¿qué hace usted? ¿Saque su nuevo procesal civil? Dígame alguien, por favor, el artículo 199, Código Procesal Civil. 199, Código Procesal Civil y mercantil. Materia del juicio oral. Ajá. Se tramitan en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, con excepción de los casos en que este código, el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente otro procedimiento: la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato. Ahí estamos. La ley o el contrato. 199. Entonces existe un derecho del participante de exigir ¿qué? La rendición de cuentas por parte del gestor. Si el gestor no lo hace, acude a la vía judicial y solicita la rendición de cuentas a través de un juicio oral. Y como ya ganaron procesal civil, ya lo saben, lo tramitan bien el juicio oral. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ese es un efecto jurídico que tiene el gestor la obligación de rendir cuentas dentro del plazo que establezca el contrato. Veamos qué establece el artículo 865. Por favor. En lo no previsto en el contrato se aplicarán las reglas sobre información, derecho de intervención de los socios que no sean administradores, rendición de cuentas y disolución
que sean aplicables a la sociedad colectiva. Ahí está, rendición de cuentas. Estamos. No me lo invento. Ahí está. ¿Qué coloca usted ahí? Juicio oral de rendición de cuentas. Y por ahí leímos el 199. Y ese juicio tiene su propia tramitación, porque tiene una forma específica de tramitarse. No es cualquier juicio oral. Espero que lo hayan visto procesal civil, porque el juicio oral de rendición de cuentas no es un juicio común y corriente. No es cualquier juicio oral. No es cualquier juicio oral. ¿Está? Ya si no lo vieron, ahí lo estoy. Porque procesal civil no vamos. Entonces, esos son derechos del participante. ¿Cuáles serán las obligaciones del participante? Del participante. De pagar los derechos de las utilidades. No, del participante. Entregar los bienes. ¿Qué va a dar usted como participante? ¿Su obligación cuál es? Aportar los bienes y servicios. Esa es la primera y gran obligación del participante. ¿Qué más? ¿Qué otra obligación tendrá? ¿Será que solo va a recibir utilidades? No. También las pérdidas en la parte. Esa es una obligación. Soportar las pérdidas que puedan darse por las negociaciones que realice el gestor. ¿Cuáles serán los derechos del gestor? Porque el pobre gestor ya le está yendo feo. ¿Ande? Recibir los bienes y los servicios. Para uno es una obligación, para el otro es un derecho. ¿Será que solo va a ganar el participante? No, también él va a participar de las utilidades. Participar de las utilidades. El gestor también va a participar, va a recibir utilidades. Y tendría que ser el que más va a recibir. Porque él está llevando a cabo la negociación, el participante solo está sentado en su casa, esperando que le den las utilidades. ¿Sí? En el contrato de participación, entonces, podría ser que se estipule un estipendio que tenga que ganar el gestor por la gestión, y adicionalmente a eso, Comisión podría ganar, una comisión como tal. Además de las utilidades, una comisión. Se puede estar. Recuérdense algo acá: libertad de forma. Artículo 5 de la Constitución que establece: todo lo que no está prohibido está permitido. Y un contrato es el claro ejemplo de esa manifestación de voluntad. Libertad de forma y autonomía de la voluntad. Lo que las partes decidan. Eso se convierte en ley entre las partes. Y aunque usted diga, no, aplíqueme el Código de Comercio, no. Se invierte en el derecho privado, la pirámide Haskel. Usted primero se va al contrato. Si no hay contrato o no está dentro del contrato, me voy a la ley. ¿Estamos? En el derecho privado es así. Su derecho público, primero lo que usted sabe. Pero el derecho privado, primero interpretamos el contrato. Si en el contrato no está, vayámonos a lo que establezca la ley. Porque lo que no es prohibido está permitido. Ese es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Por eso tenga cuidado cuando usted firma algo. Luego no diga, yo no sabía que firmé. Usted tenía capacidad. No estaba en estado de incapacidad transitorio. Aunque estuviera con los tragos encima, pero no sabía que sabía. Ahí estamos con los derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿cómo definimos el contrato de participación? Ahora sí ya lo podemos definir porque ya entendemos quién es el comerciante, quién es el participante, quién es el gestor, qué va a dar cada uno de ellos, cómo se va a perfeccionar el contrato, qué características tiene, qué derechos tiene. Ahora sí ya lo puedo definir. Pero si lo voy a definir antes y después no sé ni por qué lo estoy definiendo, ni qué estoy definiendo, los mando a Federico Mora. Todos vamos a estar así. Entonces, ¿cómo definimos el contrato? Es un contrato típico mercantil por el cual donde un comerciante llamado gestor
Primero, el gestor, ¿qué va a hacer? Bienes o utilidades. Va a administrar esos bienes. Entonces, lo primero que debe existir en el contrato es contrato típico mercantil por el cual una o más personas llamadas participantes aportan bienes o servicios a otra persona llamada gestor, que debe de ser un comerciante, para que éste realice ¿qué? Sus actos o los giros normales de su empresa, y de esas pérdidas o utilidades deben de distribuirse entre ambas partes. Y ahí usted definió el contrato. ¿Entendimos el contrato de participación? Sí. ¿Seguro? Dígame. Mire, usted nos explicaba que los participantes pueden ser individual o persona jurídica. En el artículo 262 dice persona jurídica. No, pero veamos lo siguiente. Veamos algo. Pasa lo siguiente. Veamos artículo 862, que establece. Léamelo, por favor. Artículo 862 no constituye persona jurídica. El contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna, ni a registro. No dará nacimiento a una persona jurídica y por consiguiente ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con él. El uso de un nombre comercial incluya nombre y apellidos o solo apellidos de participantes hará responder a los que hubieran consentido como si fuesen socios colectivos. Muy bien, ¿qué sucede? Lo que establece el artículo es que aun cuando hagamos un contrato de participación, lo hagamos en escritura pública, en ningún momento ese contrato le da vida a una sociedad. Porque usted solo va a participar sin ser parte, ya sea de la sociedad o de la empresa. Entonces, usted cuando hace un contrato de participación no está creando una persona jurídica, es un simple contrato de colaboración. Claro, ambos vamos a ganar. Yo le colaboro y usted me va a colaborar también. Pero no vamos a formar una persona jurídica. A mí no me interesa ser accionista, ser socio, yo no quiero, porque eso significa tener responsabilidad. Eso es como que usted no es lavado de dinero, claro, de una vez. Podría darse, es otra cosa. Pero la persona que está aportando jamás, oigan esto, jamás terceras personas se van a enterar, porque el contrato solo es entre los dos. No está sujeto a registro, no está creando persona jurídica. Nadie puede ir a consultar. Mire, quiero ver quiénes son los del contrato de participación. Un contrato privado, no es público, no tiene acceso a nadie más que los contratantes. Por eso se llama que es una sociedad oculta, porque están ocultos los participantes. Solo se sabe quiénes son entre los contratantes. A diferencia si hacemos una sociedad. ¿Qué pasa en una sociedad? Me voy al archivo del registro mercantil y pido con la denominación, digo, mire, quiero saber si existe esta sociedad. Sí. ¿Me puede dar copia de la escritura de nombramiento de las acciones de último? Pero de esto no. Yo no voy a llegar con el comerciante, mire, quiero ver su contrato de participación, lo va a mandar por un tubo, porque es un contrato privado. Por eso se llama sociedad oculta. Por eso si usted va a participar ahí, usted no va a ser identificado ante el tercero. Solo los que contratamos sabemos quiénes están ahí, y el notario que pasó el contrato, por supuesto, pero es un secreto profesional, ahí les encargo el código de ética. No va a estar diciendo usted, miren, me contrató tal, ¿sí? No es necesario. ¿Por qué? Si usted se va al artículo 334 del Código de Comercio, establece actos, afectos a inscripción de ese registro mercantil. Y ahí no está en ningún momento que usted tiene que inscribir ese contrato. Entonces, de ahí excluye. Y el mismo artículo establece en el 862 que no está sujeto a registro. Mire, pero yo estoy dando vehículos. No es necesario. ¿Tengo que dar aviso a SAT? No se debe dar aviso. Mire, es que la maquinaria que me
tanto el bien, que al finalizar el contrato usted lo tiene que devolver. ¿Estamos ahí? ¿Resuelta la duda? Bueno. Tarea para el siguiente lunes. Contrato típico mercantil, este que me está yo que repita. Contrato típico mercantil por el cual una o más personas llamadas participantes se obligan a aportar bienes o servicios a otra persona llamada gestor. Yo le voy a dar al gestor ¿qué? Bienes y servicios para que él realice actos de comercio en su giro habitual, y de esos actos de comercio vamos a percibir utilidades, ambas partes. ¿Estamos bien? La tarea. Para la siguiente clase necesito que lean la ley de tarjeta de crédito, y les va a servir a todos, porque más de algunos tendrán una tarjeta de crédito y ya te está llamando. Le informamos que ya va a pasar a cobrante, va a pasar a jurídico y luego va a pasar a embargo, y hasta le mandan su nota que el abogado diciendo ya le pagamos la cuenta. ¿Cómo lo va a decir pues? Entonces, por cultura general, la ley de tarjeta de crédito hay que leerla. ¿Por qué? Porque vamos a ver la siguiente clase, operaciones de crédito. Y dentro de las operaciones de crédito está la tarjeta de crédito. Leen también la ley de factoraje y descuento. Ley de factoraje y descuento. Ley de leasing. ¿Estamos ahí? Para la siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase, que sería el próximo lunes, vamos a, de repente, un laboratorio, yo no quiero, pero también puede pasar. Esa ley. ¿Quedó claro? Allá atrás anotaron.